Buenos días, buenas tardes y buenas noches, querida familia, dependiendo al lugar donde se encuentren. Bienvenidos a Mentor Educación para Todos, querida familia. Es un placer estar con ustedes. Yo soy Luis Fernando y junto con María Victoria vamos a ser los anfitriones de este webinar orientado en psicología del desarrollo, que va a estar buenísimo y que va a estar impartido por la docente Sabrina Rodríguez, que nos acompaña desde Argentina y que en un ratito más les vamos a contar quién es ella. Pero como siempre, antes de comenzar el webinar, en realidad es súper importante que Victoria nos dé algunas consideraciones que son importantísimas para el buen desarrollo de esta sesión. Así que dale, Victoria. Familia Mentor, muy buenas tardes, ¿cómo están? Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Por favor, déjenos en los comentarios cuál es su nombre, de qué país nos están mirando, cómo se siente el día de hoy y cuál es su expectativa de este webinar. Estoy viendo que nos están saludando desde República Dominicana, desde Bolivia, desde Angola, Cuba, Venezuela, Argentina, Chile, México, Paraguay, Panamá, Colombia. Y si me estoy olvidando algún país, por favor déjenmelo saber en los comentarios para mandarle los respectivos saludos. Muchas gracias a todos por participar nuevamente y decirles que el webinar queda grabado en la página Mentor Educación para Todos, en la misma página que lo está mirando ahora mismo. También lo puede compartir en su muro y así se le va a quedar grabado, ya que vamos a tocar diferentes conceptos súper importantes, y si lo quieres repasar y tenerlo a la mano, por favor compártalo este link ahora mismo para que lo tenga en su perfil. También nos ayudaría muchísimo, no sabe cuánto, si podrían ayudarnos a compartir este webinar en algún grupo de WhatsApp, en algún grupo de Facebook, etiquetar a sus amigos, compartir con sus amigos por Messenger, por todos lados que pueda. Por favor, etiqueta a sus amigos, compártalo con más profesionales para que más profesionales vean este hermoso webinar que tenemos el día de hoy. Y también no se olviden que los miércoles de webinar gratuito tenemos material didáctico descargable, y si usted lo quiere recibir, no se olvide aquí abajito, sigan la página, activen las notificaciones y dale like. Y también para que no se pierda de ninguna de las actividades que realizamos durante la semana, durante el mes y también durante todo el año. Y hablando de actividades súper importantes de esta semana, no se olviden de quedarse hasta lo último porque les tenemos una gran sorpresa de las actividades que vamos a tener durante la semana que les va a interesar muchísimo. Así que, familia Mentor, quédense hasta el final, por favor. También tenemos grupo de WhatsApp para que usted pueda unirse y recibir el material ahí. Si usted todavía no se unió al grupo de WhatsApp de webinar, no se preocupe que le vamos a estar enviando durante toda la transmisión. También pueden dejar sus preguntitas y nosotros luego se la vamos a hacer saber a nuestra querida docente Sabrina. Y también no se olviden de escribirnos, familia Mentor, en los comentarios si ya están listos para comenzar este hermoso webinar. Querida familia Mentor, dicho esto, Luis Fernando, queremos saber un poquito más quién es nuestra querida docente Sabrina. Claro que sí, querida familia. Enseguida les vamos a comentar quién es nuestra expositora de hoy. Es Sabrina Laura Rodríguez, que nos acompaña desde Argentina. Es docente, tiene un diplomado en Psicología del Desarrollo y Aprendizaje. También es diplomada en Abordaje y Prevención del Bullying y tiene un diplomado en Comunicación y Habilidades Sociales. Así que con esta pequeña presentación, Victoria, como recibimos siempre a nuestros expositores en Mentor. Y como siempre, querida familia Mentor, ya somos más de, ahora corroboro cuántas personas somos, éramos 200 y ahora vamos a ver cuántos somos en Facebook Live. Sí, también en los comentarios me pueden ayudar a saber cuántos somos. Ya estamos más de 330 personas en Facebook Live, querida familia Mentor. Muchísimas gracias por tantos conectarse el día de hoy, y por favor hagamos una lluvia de reacciones para nuestra querida docente Sabrina. Y también no se olviden, compartan este hermoso webinar para que lleguemos a muchísimos más profesionales el día de hoy. Y dicho esto, Sabrina, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Te mandamos un gran abrazo hasta Argentina y el micrófono es todo tuyo. Bueno, muy buenas tardes a todos, bienvenidos.
Es un gusto estar nuevamente compartiendo con ustedes desde mi país, mi bello país Argentina. Hoy tengo el privilegio de estar de este lado como docente impartiendo una temática muy linda, muy interesante. Espero que les guste. Siempre asisto como alumna, la verdad que hacen un trabajo increíble, magnífico. Siempre que puedo me sumo, me capacito, me encanta hacer las evaluaciones. Es la verdad increíble poder estar hoy en día de este lado, y como siempre digo, el saber no ocupa lugar, así que bueno, los invito a que bueno, me puedan acompañar en este taller tan lindo que les preparé para el día de hoy. No tengo inconveniente que me interrumpan, me pueden hacer las preguntas mientras estoy exponiendo, o al final de la disertación, no hay ningún inconveniente. Así que bueno, vamos a comenzar. Ahora me voy a presentar, les voy a compartir pantalla, y ya comenzamos. Bueno, ¿ven el PowerPoint? Puede ser, si alguien me avisa. Perfecto, bueno. Bueno, bien, me voy a presentar, como ya lo dijo Luis Fernando, ahora me presento nuevamente. Mi nombre es Sabrina Laura Rodríguez, ¿sí? Soy docente de nivel medio y superior aquí en Argentina, en mi país. Bueno, tengo diplomados en Psicología del Desarrollo y Aprendizaje, en Abordaje y Prevención del Bullying, también en Comunicación y Habilidades Sociales. Estas son mis formaciones en cuanto a la docencia. Después tengo otras formaciones en el área forense, también me desempeño como perito. Trabajo conjuntamente con abogados, haciendo asesorías. En fin, lo que más amo es la docencia, así que por eso hoy estoy acá compartiendo junto a ustedes una temática muy importante, y bueno, espero que les guste, que vamos a dar comienzo, ¿sí? Bueno, este seminario, este taller se llama Cambios Conductuales, ¿sí? Vamos a hablar un poquito de lo que es la psicología del desarrollo y aprendizaje para estudiantes. Vamos a ver cómo es este aprendizaje, qué es el desarrollo, de qué consta, de qué etapas. Vamos a ver a lo largo de esta presentación que incluso hay teorías, ¿sí?, que explican cómo es el proceso de aprendizaje de la persona, desde el momento que es en su niñez, en la adolescencia, incluso en la adultez, ¿sí? Vamos a ver cómo están compuestas esas etapas, cómo influye los cambios actuales que hay en la educación, ¿sí? Todo lo que imparte en el conocimiento del alumno o de la alumna, incluso después de esta pandemia que nosotros hemos pasado, este famoso COVID, que lastimosamente nos dejó muchas marcas, pero bueno, pudimos solventarlas y hoy estamos acá, conectados desde muchos países, podemos estar capacitándonos, así que bendita virtualidad que podemos estar acompañándolos de este lado. Bueno, vamos a hablar un poquito justamente qué es esto de psicología del desarrollo, ¿sí? Por supuesto que siempre nos vamos a estar refiriendo al alumno, ¿sí? A la persona, al niño o niña, desde su niñez, desde su etapa como adolescente hasta llegar a la juventud, ¿sí? Y por qué no a la adultez también, porque los adultos también nos seguimos capacitando, los adultos también seguimos estudiándonos y nos seguimos formando. Eso es importante también para tener en cuenta, ¿no? Uno habla de psicología y no simplemente nos vamos a hacer referencia a la etapa de la niñez, sino a todas las etapas, a todas las etapas a lo largo de la vida del ser humano. Eso es importante también saber. Bueno, vamos a conocer un poquito el concepto de psicología del desarrollo, ¿sí? Hay muchas definiciones, yo me quedo con una en particular, ¿sí?, que hace referencia, va a ser un estudio, ¿sí?, que tiene que ver con la ciencia, ¿sí?, con la ciencia de lo que es la psicología, con todo lo que conlleva a los procesos de cambio, ¿sí?, a la estabilidad del niño o de la niña en su ciclo de vida, ¿sí? Esto es importante tener en cuenta cómo se forma. Desde el momento que nosotros somos concebidos en el seno materno de nuestra mamá, ¿sí?, en la alimentación que nosotros vamos a adquirir, en el tiempo que nuestras familias nos van a inculcar para que nosotros nos podamos también capacitar y aprender, ese tiempo destinado en la escuela, en la universidad, en nuestras casas y con nuestras familias. Vamos a ver a lo largo también de esta presentación, ¿sí? Vimos el concepto de psicología, vamos a ver que siempre hace referencia a un proceso de cambio, ¿sí? Y va a garantizar justamente todas las etapas de la vida del ser humano, etapas, como dijimos, que van desde la niñez hasta la adultez, en algunos casos, algunos autores dicen hasta la vejez. Vamos a ver cómo se va desarrollando la persona, ¿sí?, el niño o niña, los cambios que presentan de acuerdo y conforme a su edad.
Acá vamos a ver que es muy importante, ¿sí? Cómo se centra su atención en el estudio, qué factores influyen, qué tenemos que tener en cuenta nosotros como docentes en el aula al momento de estar frente a alumnos, ¿sí? Cómo prestar atención, cómo crear esa fortaleza, esas debilidades, cómo acompañar al alumno o a la alumna desde el momento en que ya se presenta, ¿sí? Por ejemplo, con una dificultad en el aprendizaje, por ejemplo, con un déficit de atención. Cuando vemos, por ejemplo, que el niño o la niña empieza a tener inasistencias, a faltar, ¿qué está pasando? ¿No? Nos tenemos que centrar y ver qué está pasando en ese niño o niña, o también, ¿por qué no?, en la familia. Entonces, esto a Psicología del Desarrollo va a estudiar justamente todas estas conductas, estos comportamientos que abarcan de la infancia en distintas áreas. Y bueno, ¿en qué áreas? En lo social, en lo emocional, en lo cognitivo. ¿Sí? Estos tres factores, estas tres áreas son fundamentales para el desarrollo del niño, ¿sí? Para su psicología en cuanto a relación con el aprendizaje que va a ir adquiriendo a lo largo de su vida, a lo largo de su etapa, ¿sí? Desde niño, desde joven, desde adolescente. Entonces, esta psicología, este desarrollo humano que estudia este campo, estas conductas que hablábamos recién, vemos cómo, por ejemplo, les puse una imagen, ¿no?, que representa justamente todo el ciclo de vida de las personas, que abarcan desde que uno es un bebé, que va siendo un niño, que va siendo adolescente, que va siendo joven, adulto y mayor, ¿sí? Adulto mayor. Entonces, este crecimiento nosotros vamos a entender que se va a centrar siempre a lo largo de la vida, ¿sí? Que va a incluir distintas etapas, desde lo físico, los cambios que vamos a ir presentando en las distintas edades, lo cognitivo, en cuanto a lo mental también, el desarrollo neurológico, ¿sí? Lo intelectual, lo que se va percibiendo, la personalidad del niño o niña, y también, ¿por qué no?, sus emociones. Esto es importante tener en cuenta porque a veces uno dice, quizás han escuchado decir, bueno, pero el niño es niño y hace berrinches de niño. Ese niño quizás con ese berrinche está tratando de llamar la atención y necesita que lo comprendan. Pero no es lo mismo un niño, por ejemplo, de 2 años, que todavía no puede hacerse entender mediante su uso de palabras, a, por ejemplo, un adolescente de 12 años que ya sí lo puede hacer. Entonces, es importante saber y comprender que hay distintos procesos para cada uno, que todos somos diferentes, que no nos tenemos que comparar, ¿no? Nosotros a veces, yo he escuchado por ahí a veces algunos docentes también, o se ha dado, ¿no?, que en el mismo salón tenemos distintos niños, si bien son todos de la mayoría de la misma edad, pero piensen que ese niño o niña en su casa vive una situación distinta, ¿sí? Hay familias más presentes, menos presentes, hay familias disfuncionales a veces, que eso también influye en el aprendizaje del alumno. Esto de que hoy estoy con mamá, mañana estoy con papá, pasado estoy con mis abuelos y pasado estoy con una niñera. Esto que también nos dejó, por ejemplo, la pandemia, ¿no? Muchos chicos necesitaron asistencia psicológica, psicopedagógica para reforzar sus contenidos en la escuela por temas que no se llegaban a comprender. En fin, todo esto estudia la psicología del desarrollo, ¿sí? Estos cambios de conducta que vamos a ver que el alumno, que la alumna enfrenta a diario, enfrenta a medida que crece, que se desarrolla y que va cumpliendo años, ¿sí? Entonces, ¿es importante? Es importante, y vamos a ver qué factores son los que van a influir justamente en su desarrollo y en su crecimiento. Bueno, esta foto también que ejemplifica, ¿no?, todas las etapas del crecimiento, desde que somos niños hasta que ya somos ancianos. Entonces, es fundamental centrarse en esta fotografía, ¿sí?, porque vamos a entender que los seres humanos aprendemos, maduramos y nos adaptamos de acuerdo a nuestro entorno, de acuerdo a nuestras familias, de acuerdo a cómo nos fueron inculcando, ¿sí?, valores, enseñanzas, a cómo fuimos aprendiendo. No es lo mismo el niño o niña escolarizado que el niño que, por ejemplo, no tuvo su educación inicial, el jardín. Acá en Argentina hacemos el nivel inicial, jardín, salas de 3, 4 y 5 años, que abarca hasta preescolar, antes de comenzar la educación primaria. Entonces, ese niño que por ahí se perdió de estar en un nivel inicial, ingresa a un primer grado, seguramente no va a ser lo mismo su conducta que un niño que sí se fue escolarizando, que sí interactuó con compañeros, que cumplió normas de acuerdo a su edad, ¿se entiende? Y que hizo sociabilidad. Entonces, vamos a ver que estos cambios son importantes y cómo los tenemos que detectar nosotros como docentes justamente. Bueno, hay distintos periodos, ¿sí?, en la etapa del desarrollo humano.
vamos a ver que hay justamente un periodo prenatal, donde justamente se empieza a conformar los primeros pasos, ¿sí?, de los niños, sus primeras enseñanzas, sus primeras formaciones dentro de su casa, ¿no?, con su familia, con su papá, con su mamá, este periodo donde empiezan a crecer de a poquito y a entender un poquito más algunas cuestiones que tienen que ver con su vida misma, ¿sí? Esto de que me levanto, de que desayuno, de que tengo que hacer una tarea, que tengo que comer, que tengo que dormir, para luego desarrollar una infancia y primeros pasos. ¿Por qué primeros pasos? Son lo que en primero el alumno o la alumna se va a encontrar, el niño o niña, en la vida diaria, en el de saber que ya tienen una rutina, ¿sí?, que hay un papá y una mamá, que los lleva al colegio, que llegamos a casa, que almorzamos o que merendamos, dependiendo del turno que van a la escuela, y que tienen que hacer una tarea. Bueno, esa niñez temprana, ¿sí?, vamos a abarcar, ya hablamos desde aproximadamente de los 2 años, ¿sí?, hasta la adolescencia, una niñez intermedia, que ahora vamos a ver exactamente las edades, una adolescencia donde acá ya se empieza a conformar personalidades más definidas, ¿no? La adolescencia, los cambios bruscos, los cambios físicos que pasan los adolescentes, incluso no solo en las escuelas, sino también en nuestras casas, con nuestras familias, esto de que empiezan a llamar la atención, ¿sí? Edad adulta temprana, también la edad adulta intermedia, antes de llegar incluso a la edad adulta tardía, que ya sería, como ya sabemos, la vejez, ¿no?, la última etapa de nuestra vida. Entonces, fíjense cómo estas etapas del desarrollo van a abarcar y van a tener un papel fundamental. ¿Todo de acuerdo a qué? Y de acuerdo al desarrollo, cómo se formó nuestro aprendizaje, cómo a nosotros nos inculcaron, cómo nosotros como niños nos fuimos capacitando y adaptando a los nuevos cambios. Esto de que, por ejemplo, el alumno adolescente cuando termina su escuela secundaria le dicen, bueno, hasta acá llegaste, ahora tenés que elegir una carrera y tenés que estudiar. Y de repente ese adolescente con 17 años que venía teniendo una rutina se encuentra con una realidad, esa realidad de, bueno, tengo que trabajar o tengo que estudiar, me quiero solventar solo, ya ese adolescente va a buscar una estabilidad económica para no depender de su papá o de mamá. Entonces ya se encuentra con otra realidad, con la realidad del mundo, la que afrontamos todos nosotros a diario, ¿no? Con una rutina, con una jornada de trabajo, una jornada de estudio. Entonces, justamente para terminar estas primeras diapos, esta parte del desarrollo se va a centrar en distintos periodos, ¿sí?, que abarcan desde lo prenatal hasta la edad adulta tardía. Y tener en cuenta que cada persona es diferente y que cada momento que pasa es diferente, nos va a marcar mucho desde nuestra infancia, desde que somos concebidos en el seno materno de nuestra mamá, ¿sí? No es lo mismo ese embarazo que estuvo tranquilo, que fue un embarazo sano, que ese embarazo que quizás fue complicado, con algunos problemas en el medio. Ya todo se gesta desde el momento que la mamá concibe en el seno materno. ¿Sí? Por eso esto es importante, que a veces uno dice, bueno, léele, que él te escucha, tocale la panza, que va a sentir, todas esas cuestiones que son verdad, comprobadas científicamente, esto del apego, de la escucha, esto de que comes algo dulce, por ejemplo, y el bebé se va a mover en su panza porque recibe algo dulce, algo que lo va a alentar, ¿sí?, que lo va a impulsar a que se haga un dicho movimiento. Entonces, cómo todas estas cuestiones van influyendo a lo largo de los años, y que en cada etapa el alumno, el alumna, el niño o niña, somos todos distintos, y nosotros no nos tenemos que comparar, tenemos que entender que cada niño o niña tiene su proceso de aprendizaje, que no todos somos iguales, que a algunos les lleva más tiempo, que algunos necesitan ayuda, que algunos son más independientes, otros no. Pero esto es importante siempre tenerlo en cuenta, y tenemos que nosotros que detectar cuando hay una falla, cuando vemos que hay un problema, ese niño que viene seguido y que de pronto falta un montón. ¿Qué pasa? ¿Está enfermo? ¿Hay un problema en la familia? ¿Hay un problema de conducta en el salón? ¿Qué está pasando, no? Entonces es importante primero detectar eso y conocer al alumno, conocer sus fortalezas, conocer sus debilidades, ver al alumno como persona, que a veces lastimosamente en cursos con muchos alumnos, los docentes lamentablemente a veces no dan abasto. Acá vemos, por ejemplo, en mi país hay muchas aulas en muchos colegios, ¿sí?, donde por ejemplo tienen un primer grado, un primer año, chicos de 6 años que son hasta 40 chicos, o 38, cuando lo ideal sería trabajar con un grupo de hasta 30 personas. Entonces fíjense, ¿no?, cómo se complejiza el tema de la enseñanza también,
cómo se complejiza el docente, porque hay que estar encima de 30 y pico de alumnos, ¿no? Hay que estar, no es fácil, pero es una tarea que se puede, y sobre todo cuando uno tiene amor y vocación por lo que hace, que no es un dato menor ese. Bueno, acá también les puse otras etapas del desarrollo del ser humano, ¿sí? Para que vean que van desde, como dijimos anteriormente, de lo prenatal hasta la vejez, ¿sí? De lo prenatal siempre va a abarcar desde la concepción, desde el ser humano, hasta su nacimiento, esto que decía desde el embarazo ya, uno va gestando nuestras conductas, nuestros comportamientos, va a depender mucho de cómo fui en ese embarazo, si fue un embarazo sano, con problemas, sin problemas. En la niñez también, que está comprendida desde el nacimiento hasta los 6 o 7 años aproximadamente, también después de los 6 o 7 hasta los 12, que es donde viene el progreso de lo que es la adolescencia, ¿sí? Esta etapa tan conflictiva en algunos casos, en algunos adolescentes, que ya va a abarcar aproximadamente de los 12 años hasta los 20, ¿sí? Donde ya ahí entramos en una etapa de adultez, con más de 20 años, hasta los 65, y luego de los 65 años, la etapa de la vejez, ¿sí? Hasta que lamentablemente dejamos de existir y fallecemos. Esto es algo natural, es algo biológico. Nosotros nacemos, nos desarrollamos, nos reproducimos y finalmente dejamos de existir. Entonces, están definidas con esta edad. Hay que tener en cuenta estas edades, que son las que van a determinar el comportamiento de cada persona, de cada niño, de cada niña, de cada alumno y de cada alumna. Recuerden que siempre por etapas y por edades, ¿sí? Y esto justamente de no comparar, porque a veces uno mal hace, bueno, pero tiene que ser como Florencia, o Florencia tiene que ser como Bruno. No, eso es un error y no puede pasar. Dentro de las teorías del desarrollo, vamos a encontrar también que en los niños, por ejemplo, se empieza a ver estos factores y conceptos que empiezan a aparecer de confianza, la desconfianza, ¿sí? Hasta los 2 años aproximadamente, empiezan a tener autonomía y vergüenza, empieza la duda, esto se da entre los 2 a 3 años aproximadamente, o sea, fíjense que estamos hablando en lo que es el nivel inicial acá, ¿no? También dentro de los 3 a 6 años empieza esto de la culpa, ¿sí? La iniciativa versus culpa, me hacen sentir culpable o yo me siento culpable. Hay búsqueda de identidad, difusión de identidad, esto es saber quién soy, cómo me siento, cómo me expreso. Hola, yo soy tal y me llamo así, y soy lo que soy, y me muestro como soy. Entonces, vemos que ya en esa edad de adolescencia empieza justamente esta búsqueda, ¿no? Bueno, para luego, ¿qué pasa después entre los 20 a 40 años aproximadamente? Esto de que empieza la intimidad, el aislamiento, el querer por ahí, en vez de antes de socializar, ahora prefiero quedarme en mi casa. También es un tema de los jóvenes eso, también de algunos adolescentes, y después vamos a ver en otra diapositiva qué pasó después de la pandemia, esto que nos dejó este COVID durante 2 años. Entonces, bueno, dentro de la teoría del desarrollo nosotros tenemos que encontrar y detectar estas etapas, sabiendo que estas etapas van de acuerdo a la edad de la persona, ¿sí? Del varón, de la nena, del niño o niña, y que tiene que ver justamente con todos estos valores que va adquiriendo, va a adquirir, ¿sí? Cosas que pueden hacerlo crecer, cosas que lo pueden hacer estancar, esto de la integridad y desesperación, ¿sí? La última etapa, ¿no? Esto de saber qué me va a pasar, hasta cuándo voy a vivir, voy a tener una enfermedad, me voy a enfermar, mis hijos me van a ayudar. Bueno, fíjense cómo el comportamiento y la psicología del desarrollo humano está en todas las etapas de la vida. Están desde que somos niños, bebés, hasta que somos adultos grandes. Por eso esto les quería compartir en esta diapositiva para que sepan diferenciar las etapas y que van todas de acuerdo a una edad, ¿sí? Bueno, en este cuadrito también se los dejo bien definido para que puedan tener en cuenta esto de la iniciativa, de la autonomía del niño, de la niña, de cómo se da la etapa en cuanto a la edad, ¿sí? La edad que es importante, una edad de la infancia, desde que abarca desde que nacemos, ¿sí? Desde el nacimiento hasta los 18 meses, o sea, hasta el año y medio de vida, que va a adquirir confianza, también desconfianza. Me cuidan y tengo una persona que me ama, me cuidan y tengo una persona que no me ama, porque los niños son también de expresar sus deseos y ellos saben cuando son queridos o cuando no. También una niñez temprana que abarca de los 2 a 3 años, vamos a encontrar que hay autonomía, hay vergüenza, hay duda. ¿Cómo controlo mis necesidades físicas? ¿Soy autónomo? ¿Ya puedo ir al baño solito, solita?
¿Necesito ayuda? Y bueno, por último, la etapa preescolar, de 3 a 5 años, ¿sí? Esta etapa que es la que se define, porque estamos hablando de que ya después el niño o niña ingresa al primer año de su escuela primaria, y donde ya va a tener otra visión del desarrollo, ¿sí? Otra visión, esto de inicio, esto de que a veces tengo culpa, esto de que me encuentro con un mundo nuevo, con otros compañeros, y ni hablemos si cambian de colegio, ¿no? Ese impacto que produce en el alumno ese temor, ese descubrimiento a lo nuevo, esa preocupación, ¿me van a aceptar? ¿Me van a querer? ¿Cómo será mi señorita nueva? Bueno, todo esto influye, ¿sí? Porque tenemos que entender que acá los niños pueden explorar, pueden ejercer también control sobre su ambiente, es decir, ellos deciden dónde juegan, a dónde van, con quién me junto, con quién no. Acá empiezan a controlar, a poder movilizarse por sus propios medios, ¿sí? Manejarse justamente con juegos de palabras, de acciones, a través de juegos compartidos, juegos de mesa, esto de pintar y dibujar, y expresar sus emociones a través del dibujo. Bueno, esto es el resultado de todas estas cosas que estamos hablando en este momento y que tienen que ver, ¿sí?, con lo que va a pasar en el alumno, con lo que va a pasar desde el momento que inicia jardín hasta que, por ejemplo, va a empezar su educación primaria. Y ni hablemos cuando empieza la secundaria. Como dije al principio, ¿no? Ya con 17 años termina la educación secundaria y me enfrento a la vida, me enfrento a lo social, a un mundo distinto, a cumplir con obligaciones. Ahí también el alumno adolescente va a decidir con quién sí y con quién no, en dónde se va a movilizar, ¿sí? Va a elegir, va a ser más selectivo, también va a ser desconfiado, no siempre va a tener confianza. Entonces, esto es importante para que ustedes vean en estas etapas cómo se centra el comportamiento de cada persona, de cada alumno, de cada estudiante, porque recuerden que antes de ser estudiantes y alumnos somos personas, siempre lo digo yo, somos personas. Entonces, como personas, como entes susceptibles que adquirimos derechos y contraemos obligaciones, como lo dice el Código Civil, el concepto de persona, ¿cómo está entablado acá también en el aprendizaje y en la psicología? Que va a influir todo su entorno, todo su desarrollo va a estar establecido de acuerdo a cómo se va criando. Esta es otra foto para que vean también cómo se va generando esas etapas, ¿sí? Lo que van aprendiendo en la etapa de la infancia, en la etapa de la adolescencia, de la adultez y de la vejez, cómo van afianzando vínculos, por ejemplo en la infancia, cuando ya empiezan a hablar, a caminar, cuando también empiezan a aumentar de peso, ¿sí? Aprenden a leer, a escribir, cambian de juegos, son más selectivos. Bueno, en algunos casos, por ejemplo, en la edad aproximadamente de los 6 años, que empiezan a cambiar incluso sus dientes, su dentición, ¿sí? Los dientes de leche se empiezan a caer, empieza la intriga de tengo dientes nuevos. Esto que parece un chiste, pero es un cambio importante porque es un cambio físico en el alumno, en el niño o niña. Entonces también lo va a marcar porque por ahí se va a sentir incómodo porque se le caen sus dientitos, ¿sí? Se puede sentir incómodo cuando empiezan a tener esas primeras enfermedades como varicela, sarampión. Bueno, esto que parece algo no complicado, a veces lo es, porque va a influir en la conducta también, ¿sí?, de la persona. En la adolescencia, cuando empiezan estos cambios fisiológicos, estos cambios anatómicos, porque van creciendo la etapa de la pubertad, esto de que les crece su vello facial, a los chicos les crecen su barba, empiezan a tener granitos, el famoso acné, empiezan a desarrollar sus partes íntimas, ¿sí? Crece el busto, crecen sus órganos reproductores, tienen más vello, algunos son más altos, bueno, todos estos cambios que se presentan físicos del cuerpo, que los prepara justamente para su vida adulta, ¿sí? Y en la adultez ya, obviamente en esta etapa, ya el cuerpo ya está completamente desarrollado, ¿sí? Acá empieza el deseo de poder concebir, de formar una familia, de ir a la universidad, tener un trabajo, estudiar. Y la última etapa, por supuesto, que tiene que ver con esto del respeto, de valorar la vida, ¿sí? De que ya pasamos una etapa, pasamos todas las etapas anteriores y ahora quiero vivir esta etapa en paz. Lo vemos y lo hemos sentido seguramente escuchar en gente mayor, que ya tienen todo un recorrido, una trayectoria hecha, y su última etapa tiene que ser de disfrute, ¿sí? No de preocupación. Ya el adulto ya trabajó, ya se recibió, ya se jubiló, ahora le toca disfrutar. Eso tenemos que tenerlo bien presentes. Bueno, en cuanto al desarrollo vamos a entender que hay distintos factores, ¿sí? Vimos un poquito de la psicología y ahora vamos a hablar un poquito del desarrollo.
les puse para que tengan en cuenta bien estos conceptos. Es un tema muy largo, este tema la verdad que da como para hacer un seminario, una segunda parte, pero hoy les dejo lo que ustedes, lo más importante y los objetivos de este seminario, que es concientizar de la importancia de la educación, ¿sí? La psicología que tiene que ver en el desarrollo del aprendizaje del alumno. Bueno, cuando hablamos de desarrollo siempre tenemos que tener en cuenta estos factores, que hablamos de un proceso continuo, ¿sí? Que hay una valoración de formas, ¿sí? Orgánicas en el tiempo, esto es decir, etapas de desarrollo, que voy creciendo y que voy cambiando, los cambios físicos. Hay diferencias en cuanto, por ejemplo, también a las funciones, esto de las funciones físicas como las psicológicas, ¿sí? Voy creciendo, entonces voy teniendo más responsabilidades, me veo distinto, por ejemplo, si soy niño y puedo correr una cuadra, ahora soy adolescente, puedo correr 10 cuadras. Bien, tiene que ver también con la parte motora, ¿sí? No solo lo cognitivo, sino también la parte motora del alumno. Se va a crear un intercambio entre el organismo y el ambiente, esto es decir, empieza a descubrir nuevas cosas, ¿sí? En el medio ambiente cuando se empieza a relacionar. Se va a distribuir en distintas etapas, ¿sí? Etapa de alegría, de sufrimiento, etapa de confianza y desconfianza, de seguridad y de inseguridad. Entonces, ¿es ordenado, es desordenado? ¿Es preciso, no es preciso? Es incómodo para hablar algunos temas con la familia, entonces prefiere hablarlos con sus amigos o con sus pares. Bien, tenemos que entender que en el desarrollo estas etapas también van a estar presentes y van a influir en el aprendizaje, ¿sí? Van a influir porque, como siempre digo, todo de acuerdo como el niño o niña tenga su crianza en su casa. Yo siempre digo, y soy de los que apuesta que la educación empieza por casa. Es mi obligación a aquellos que somos papás, que somos mamás, que tenemos hijos, nosotros inculcarles la educación desde casa. En la escuela después se aprenden otras cosas, se aprenden a sumar, a restar. Por supuesto sería muy lindo que en los colegios de todos los países nos enseñaran un poquito más de valores y otras cuestiones, que en algunos países pasa, pero en otros lamentablemente no. Entonces tenemos que nosotros como formadores, ¿sí? Tenemos que darle ese espacio a nuestros hijos, sentarnos, hablar, comunicarnos, tener diálogo, dejar a veces un poco la tecnología, estar un poquito más presente con ellos. Bueno, todas estas cosas influyen y tienen que ver. Por eso en el desarrollo es importante estar bien definido y bien que ellos puedan saber a lo que quieren, ¿sí? Guiarse, que puedan tener contención, diálogo, que puedan incluso con el docente tener ese diálogo, que no vean al docente como que es alguien nomás que enseña y que se va a su casa. El docente, como dije anteriormente, tiene que reconocer las fortalezas y debilidades y tiene que entender que cada alumno tiene su tiempo, ¿sí? Que no todos son iguales, cada alumno tiene su tiempo de aprendizaje. Por eso no hay que comparar nunca. Bueno, dentro del ciclo vital vamos a tener distintos tipos de desarrollo, esto que les decía, la importancia de lo físico, lo cognitivo, lo socioafectivo, ¿sí? Fíjense cómo van apareciendo otras cuestiones también para analizar y que obviamente que es importante. Por ejemplo, el desarrollo físico que va a comenzar desde la genética, ¿sí? Esto es, bueno, soy con pelo rubio, soy colorado, soy de tez blanca, de tez morena, soy alto, soy más bajo. Bueno, todas estas características físicas que tienen que ver, por ejemplo, con la nutrición, esto que decía, no es lo mismo el niño escolarizado y bien alimentado, que ese niño o niña que lamentablemente no está bien alimentado, que va a tener déficits en su concentración, en su proceso de aprendizaje. Si yo no estoy bien alimentada y no tengo los recursos, por supuesto que voy a encontrar falencias, ¿sí? Por eso lo ideal acá, en el desarrollo físico, tenemos que tener en cuenta la genética, la salud, la nutrición, el crecimiento físico, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con la parte motor es importante. Si el alumno, la alumna tiene una buena alimentación, seguramente va a rendir mucho más mentalmente que uno que no, o que un niño que en vez de tener una comida al día, otro que pueda tener 3 o 4 comidas. Dentro del desarrollo cognitivo también vamos a visualizar acá todo lo que tiene que ver con la inteligencia, los procesos intelectuales, ¿sí? Esto de la memoria, solución de problemas, también la unidad de proyectos que tienen que ver con problemas para los alumnos, ¿sí? Basado en problemas. Esto es, te doy un trabajo y vamos a hacer algo en conjunto y hay un problema que tenemos que solucionar. Bueno, tenemos que pensar,
tenemos que sentarnos y hacerlo de manera grupal también. ¿Cómo hacemos ese desarrollo cognitivo? Trabajando en grupo, trabajando con mis pares, entendiendo que el otro es diferente y que yo puedo hacer lo que mi compañero quiere y que yo también, mi compañero, puedo hacer lo que yo quiero, ¿no? Entonces, cómo en la interacción empieza a través del juego, a través de la tarea, cómo uno empieza a ejercitar la memoria. Sí, acá es fundamental en el desarrollo cognitivo hacer juegos que requieran concentración, que requieran tener memoria, ¿sí? Jugar con la memoria, estar activos y estar concentrados. Y vamos a encontrar en la última etapa del ciclo vital el desarrollo socioafectivo. Los tres son importantes, ¿eh? Los tres tienen que ir de la mano, no digo que uno sea menos importante que otro. Vamos a tener en cuenta en el socioafectivo, acá generan el apego, la confianza, la seguridad. Mucho tiene que ver el afecto, el autoconocimiento, la socialización, ¿sí? Esto también del desarrollo con mis pares, mi relación con los pares, tiene que ver esto. Por eso en el desarrollo socioafectivo es importante que el alumno se vincule, que se relacione, que pueda comprenderse y no solo relacionarse con amigos, también con sus compañeros. Siempre decimos, en el aula no todos van a ser amigos, pero es importante que sean compañeros. ¿Se entiende? Entonces, es importante a tener en cuenta en el ciclo vital estos tres tipos de desarrollo: el físico, el cognitivo y el socioafectivo. Los tres van de la mano, ninguno es más importante que otro. Tenemos que lograr nosotros comprender que en cada uno se va a desarrollar de distinta manera y también, por supuesto, de acuerdo a la edad de la persona, ¿sí? No es lo mismo, como decía antes, un niño de 2 años a esto ciclo vital, por ejemplo, de un adolescente que ya está cursando 12 años. No, va a haber muchas diferencias. Pero siempre digo, vamos a ponernos nosotros primero desde casa para luego acompañar a la escuela en cuanto a eso, al proceso de aprendizaje. Bien, bueno, vamos a pasar a la otra diapositiva. Acá hay distintas etapas, ¿sí? Las 4 etapas de estadios del desarrollo. Acá vamos a conocer un poquito a Piaget, seguramente algunos los habrá sentido nombrar, un autor característico que tiene que ver, un precursor de la psicología del desarrollo y aprendizaje, y él básicamente lo que habla, ¿sí? Hace referencia de los niños, de cómo avanzan los niños a través de una secuencia que está compuesta por 4 estadios, por 4 etapas. Y estas etapas, que tienen un color diferente y una edad diferente, ustedes van a ver, por ejemplo, en una etapa 1 que aparece coordinación de la información sensorial, las respuestas motoras, el desarrollo de la permanencia en el objeto, ¿sí? Esto es, primero empiezo a coordinar. Fíjense cómo coordino, por ejemplo, cuando estoy jugando, cuando agarro un elemento. Esto se da desde el nacimiento hasta los 2 años, para luego pasar a una etapa 2, que voy a ir de los 2 años hasta los 7, donde el desarrollo del pensamiento ya va a ser acá más simbólico, más marcado. Acá vamos a hablar también de una concentración, a veces también un poquito de los egos, esto es que empiezo a ser más selectivo, es a decir, esto no me gusta, esto no quiero, esto no me interesa. Esta comida no me gusta y no la como porque no me gusta. Entonces, ¿cómo ya partir para Piaget, a partir de la etapa 2, el niño o niña ya empieza a marcar su propia carácter, su propia personalidad? Para así pasar a la edad de 7 a 11 años, en una etapa 3, donde ya acá empezamos a ver operaciones mentales, por ejemplo, ¿sí? Juegos con matemáticas, juegos con problemas, situaciones problemáticas, eventos concretos, nos dice Piaget también, los va a clasificar de acuerdo a una jerarquía. Acá vamos a hablar también cuando ya deciden ir al cumpleaños, por ejemplo, de una compañera, cuando deciden en vez de ir a un cumpleaños, quedarse en mi casa, jugando a los videojuegos, mirando una película. Y operaciones mentales porque buscan a través del juego también, ¿sí? Situaciones problemáticas. Esto acá empieza a interactuar mucho con la matemática, ¿no? Con los números. Uy, mira, puedo sumar, puedo restar, ya puedo multiplicar. Cuando a los 7 años, de 7 a 11 años, perdón, algunos empiezan quizás haciendo juegos, por ejemplo, de supermercado, juegos donde implican esto de crear billetes y jugar a la tienda, donde ellos empiezan a crear juegos para hacer cuentas. Bueno, si tengo 100 pesos y compré una leche que me sale 50, ¿cuánto me queda? Bueno, y empiezan a resolver justamente operaciones mentales a través del juego, a través de la diversión. En la etapa 4, por ejemplo, ya hablamos de la adolescencia hasta la adultez, ¿sí? Acá también las operaciones mentales van a estar bien definidas, van a haber ideas abstractas, pensamiento lógico y ordenado, por supuesto, ¿no? Porque ya
el adolescente ya va entendiendo lo que quiere y va por eso, ¿sí? A veces va a estar en la duda, a veces va a estar en la situación como algo positivo, sí, quiero esto, o como algo negativo, no, esto no quiero. Entonces, ¿qué les quiero decir con estas etapas que Piaget bien define? Son grandes periodos que pasan los niños, las niñas, y de acuerdo a su edad. Estos cambios que quedan bien marcados, bien definidos, y cómo los niños van a conciben el mundo, ¿sí? Cómo se enfrentan con la realidad, qué sensaciones empiezan a tener, esto de lo nuevo, lo desconocido, esto de cumplir una rutina en el colegio y una rutina en mi casa. Entonces, con estas 4 etapas son las que se forman fundamentalmente las etapas del desarrollo, y siempre tienen que estar bien definidas, ¿sí? Gran parte de esta teoría, ¿sí?, de Piaget, se va a fundamentar en la observación del desarrollo. También él hablaba y hacía referencia, ¿no? Estudiaba justamente las distintas edades de los chicos, también de sus propios hijos, donde él va a plantear una teoría acerca de esas etapas, y él siempre dice, la etapa se va a centrar en lo sensomotora, la cual abarca desde el nacimiento hasta los 2 años. Entonces, en esta etapa sensorio, donde ya el niño o niña empieza a tener conocimiento de lo que toca, de lo que explora, de lo que siente, para luego pasar a una etapa preoperacional, que va a abarcar de los 2 años hasta los 7, donde también va a ir encontrando distintas cosas, distintos juegos para hacer, para realizar, distintas maneras de relacionarse, de ser más selectivo. ¿Y por qué más selectivo? Porque después ya va a pasar los 7 a 11 años, donde Piaget dice etapa operaciones concretas. Acá se empieza a definir, ya no hay por ahí tanta duda, sino el niño o niña se aboca a algo concreto específico, ¿sí? Para luego terminar en una etapa operacional formal. Estas etapas comienzan en la adolescencia, se extienden hasta la edad adulta. Acá la etapa operacional formal es nuestra última etapa cuando nosotros ya, por ejemplo, terminamos de trabajar, nos jubilamos, disfrutamos de nuestra casa, de nuestro tiempo libre. Bueno, ¿cómo es importante para Piaget con estas teorías científicas? Porque son teorías científicas, no es invento ni es cuento, esto está comprobado y estudiado. Esto tiene un fundamento técnico-científico, entonces es importante. Y Piaget lo que les quiere dejar en claro es las etapas, la importancia de cada etapa, ¿sí? Desde lo sensorial, desde lo motriz, desde lo operacional, de lo que es concreto y lo que no es concreto. Entonces, cómo en cada etapa vamos a ir viendo la evolución justamente del alumno, de la persona. Tenemos que tener en cuenta también que cuando un alumno está en pleno proceso de aprendizaje, ¿qué va a pasar? Sus habilidades, sus aptitudes se van a empezar a incrementar, ¿no? Esto es, me relaciono con el otro, con mis pares, empiezo a tener determinados comportamientos, porque empiezo también yo como alumno a seleccionar qué me gusta, me empiezo a preparar para la carrera que quiero estudiar, entiendo que me gusta más, por ejemplo, lo lógico, lo matemático, otros que les gusta más la lectura, otros que les gusta el arte y el dibujo, la música. Por eso es importante que en cada teoría que vamos a ver, el alumno vamos a ver que muchos se sienten identificados y empiezan a tomar conciencia, empiezan a ver la realidad y empiezan a formar parte de la sociedad, ¿sí? Que es lo que justamente Piaget nos dice. Bueno, vamos a dejar asimilado el aprendizaje para que cada uno se empiece a identificar. Esto es las habilidades. Hay niños que tienen habilidades para la música, para el arte, para los números, para las operaciones matemáticas. Niños que tienen por ahí interés un poquito de todo, también, ¿por qué no? Pero no es todo lindo y color de rosa, porque ¿qué pasa con el niño o niña cuando no tiene ninguna motivación? ¿No? Cuando no siente gusto por matemática, por lengua, por física, por biología. Entonces, ¿cómo trabajamos con ese niño? Bueno, sobre todo primero la primera respuesta es trabajando con el diálogo, tratando de observar en el aula yo como docente cuál es su fortaleza, si veo que dibuja muy bien, vamos por ahí, dale, tus dibujos son excelentes. Si veo que tiene dificultad, vamos que vos podés. Fíjense como con una palabra de aliento al alumno eso le queda en su mente, lo trabaja y lo plasma. A mí la señora me dijo que puedo. Entonces, ahí desbloqueamos un problema mental para que el alumno o alumna pueda plasmar y que pueda demostrar y sentirse motivado. Entonces, es importante el proceso de aprendizaje, ¿sí? Porque se van a ir asimilando distintos valores, van a ir adquiriendo distintas herramientas.
y esto es importante, la motivación es fundamental en todos, en todas las edades incluso. Bueno, también acá tenemos esta fotografía que ejemplifica un poquito el aprendizaje, un rompecabezas, ¿no? Un rompecabezas que nos quiere mostrar cómo sería cada persona, cada niño, cada niña. Esto es que yo formo una parte, otro forma otra parte y así sucesivamente, ¿no? Y teniendo en cuenta desde lo cognitivo, es decir, el desarrollo neurológico del alumno, del niño o niña, donde acaba de empezar a jugar otros factores, donde empieza a jugar la participación, la interacción, ¿sí? Donde aprenden y a su vez enseñan. Bueno, hoy me enseñaron este juego, mira, yo te lo enseño a vos. Entonces fíjense cómo el alumno va adquiriendo nuevas fortalezas, nuevas habilidades, pero a su vez no se las queda para sí mismo, sino logra compartirlas y transmitirlas. Entonces acá empieza esto de, por ejemplo, como dice el autor, la actividad comunitaria, esto de que somos aprendices y después también enseñamos. Esta actividad que obviamente tiene que ver justamente con todo lo que implica en el proceso de aprendizaje, con lo cultural, con la actividad social, con esto que, bueno, no solo empiezo yendo a la escuela, no solo empiezo yendo al jardín, ahora hago baile, hago canto, hago dibujo. Mira, ¿te gusta lo que hago? Entonces, ¿por qué la imagen del rompecabezas? Porque somos todos distintos, pero una pieza necesita de la otra. Y así lo mismo pasa con el niño o con la niña. Necesitan esto de interactuar, necesitan de estar en una actividad donde no solo siempre esa actividad solo, sino es lindo también poder compartir y socializar. Entonces, dentro de las etapas del desarrollo y la psicología, esto es fundamental, es como el ABC. Siempre digo, el saber no ocupa lugar, que el alumno pueda interiorizarse y captar eso que le gusta para poder contarlo y compartirlo, es un golazo. Pero también tenemos, y recuerden, que a veces no podemos lograr o ese niño o niña no siente interés por nada. Entonces, ¿cómo hacemos? Trabajando, dialogando. Siempre va a haber una fortaleza, una debilidad. Nosotros la tenemos que detectar. Y cuando la detectamos, trabajar por ese lado. No dejarlo de lado y aislarlo. No, tenemos que entender que todos los niños o niñas tienen actitudes diferentes, tienen gustos distintos, no son todos iguales. Bien, bueno, acá también otra foto que les puse para que vean. Este trabajo igualmente yo se los voy a compartir, no tengo problema. Cuando terminamos la ponencia yo lo voy a pasar a PDF, así ustedes se lo pueden pasar y lo pueden releer en sus casas. No tengo ningún problema en compartirlo. Bueno, vemos cómo las personas también van aprendiendo de distintas maneras. Distintos autores en la psicología del desarrollo y aprendizaje nos van a decir también que acá empieza el papel importante de la pedagogía, la psicología, la psicopedagogía, ¿sí? Esto de enseñar mejores estrategias de aprendizaje, ¿sí? Para que el alumno o la alumna se sienta más motivado, ¿sí? Que logre afianzar vínculos que por ahí no los tenía, que logre reconocer lo que le gusta, lo que no le gusta, lo que tiene problemas, ¿sí? No siempre es todo lindo, a veces es importante que también a través de la ayuda de la psicopedagogía puedan rever sus cosas negativas, ¿sí? Sus falencias. Bueno, en esto me cuesta, en esto necesito ayuda. Esto no puedo, a mí calcular los números no me gusta y no puedo. Bueno, ¿cómo ayudamos? ¿Cómo ayudamos desde casa, como familia y como docentes? Asistiendo. También decirles, bueno, necesitas ayuda particular con otra docente. Eso tampoco es un problema. ¿Sí? Que no se sientan mal porque el niño tenga que reforzar con una maestra psicopedagoga, por ejemplo. No, al contrario, se están preocupando por ese niño o por esa niña. ¿Sí? Porque a veces no todos los papás o todas las mamás, a veces pueden también ver esa dificultad o enseñarles o sentarse y tener el tiempo. Hoy en día mucho los avances de la educación cambian, por ejemplo, a mí me enseñaron a restar y a dividir de una forma que hoy en día a mis hijos les enseñan de otra. Y a mí también me costó sentarme con ellos, tener un tiempo y poder ayudarles y poder comprender su método. Su método de división no es el mismo que viví yo hace más de 30 años atrás. Entonces, la importancia, siempre digo, sentarse, dialogar y trabajar en conjunto con nuestros hijos. Eso es importante para su desarrollo. Bueno, también es importante, ¿sí? Teorías del aprendizaje. Acá las vamos a ver. Les puse lo más importante porque si no, como dije anteriormente, estoy para más de 2 horas dando este seminario.
vamos a ver que hay teorías de aprendizaje. Y estas teorías, ¿sí? Tenemos principales exponentes, precursores, muchos han sentido nombrarlos, seguramente se hicieron algo referido a lo psicológico. Vamos a tener a Pavlov, a Watson y a Skinner, ¿sí? Tres grandes precursores de esta teoría de aprendizaje como es el conductismo. Y bueno, ¿qué es el conductismo? Si esta corriente psicológica y también pedagógica que va a afirmar que justamente la psicología se va a enfocar, ¿sí?, en el estudio de los fenómenos observables. Y bueno, van a medir al individuo, ¿sí?, a través de sus conductas, conductas que son expresadas a través, por ejemplo, del movimiento corporal, a través del lenguaje. En esta teoría del conductismo toma un papel relevante e importante el aprendizaje, dice Pavlov, Watson y Skinner, que el aprendizaje no es más que un cambio en el comportamiento del individuo, ¿sí? Cuando este individuo logra cierto estímulo, con la respuesta que espera de él, ya se involucra y se inserta en la sociedad. Ellos lo hicieron simple, ellos observaban las conductas y de acuerdo a eso ponían un nombre, por eso ponían, por ejemplo, teoría del aprendizaje conductismo, ¿sí? Acá se va a enfocar entonces solamente en fenómenos observables y que son medibles al humano, ¿sí?, al individuo. Entonces van a observar distintos tipos de conducta y lo van a relacionar con el aprendizaje, porque vamos a ver que no hay solo conductismo, vamos a ver que hay otras teorías también con sus precursores. Entonces, fundamental de acá, quedarme con que se enfoca solamente en el estudio de fenómenos observables. Es lo que observo y de acuerdo a lo que observo me muevo, planifico, digo y me organizo. ¿Sí? Bien, pasamos a la siguiente. Bueno, acá vamos a tener otra teoría del aprendizaje, el cognitivismo de cognición, entonces ya acá hablamos más del desarrollo neurológico, y acá vamos a tener, obviamente, autores como Piaget, también que nos acompañan acá en esta diapositiva, como Brunner, ¿sí?, Bandura, son todos autores y precursores que, de acuerdo a la psicología cognitiva, ellos centran la atención, ¿sí?, en lo que tiene que ver, por un lado, el pensamiento, las operaciones mentales complejas, ¿sí? Acá yo les digo, bueno, operaciones matemáticas, las dificultades, el ya me tengo que sentar y pensar y razonar. ¿Cómo ven al ser humano como una computadora, ¿sí?, que solamente recoge información, interpreta y almacena la información? Es decir, ya fíjense cómo ven al humano y lo relacionan con algo tecnológico. No quiere decir que está mal. Hoy en día cada país y cada escuela, cada institución tendrá una teoría del aprendizaje distinta, por supuesto. Lo ideal sería aprender un poco de todas y cada uno elegir con la que se sienta más identificado. Entonces, en esta teoría el aprendizaje va a consistir también en operaciones cognitivas. Acá va a aparecer el análisis, ¿sí?, lo matemático, lo que el individuo, la persona va a captar a través de sus sentidos, ¿sí?, de su significado, y todo lo que va a almacenar en la memoria. Acá empiezan los recuerdos, acá empieza el juego cognitivo, porque su cerebro empieza a trabajar, empieza a desarrollar y empieza justamente a crecer, ¿no?, a crecer nuevas ideas, empiezan a surgir nuevas ideas, nuevos pensamientos en el individuo, en la persona. Entonces, ¿cómo es importante acá también la relación con lo tecnológico? Esto de que para el conectivismo el ser humano lo ven como, por ejemplo, una computadora, porque recoge información, porque interpretamos y porque almacenamos, que en definitiva el alumno hace eso cuando está estudiando, ¿no? Pero no somos computadoras, somos seres, entes susceptibles, no somos aparatos tecnológicos. Por eso es una postura un poco también crítica para algunos docentes, ¿no? Algunos también que critican esta teoría. Por eso digo, de todas podemos sacar algo bueno y algo por ahí que no nos sentimos identificados. No decimos que es malo, pero no nos sentimos identificados. Tenemos otra teoría como el constructivismo, ¿sí? Acá vamos a ver también cómo va el aprendizaje, cómo es el desarrollo, la destreza, las nuevas capacidades que tiene el niño o la niña. Esta teoría justamente a partir de los años 70, ¿sí?, de la década del siglo XX, el estudiante ya no es un sujeto pasivo, ¿sí?, ya no es sedentario, que solo recibe información y tiene que hacer lo que cumple porque es una obligación. No. Acá ya vamos a ver que el niño participa activamente de su propio proceso de aprendizaje. No es un dato menor, porque acá el aprendizaje se construye con nuevos conocimientos, se reelaboran operaciones que tienen que ver
con el tiempo del estudiante, su estructura mental. Otros autores dicen su forma de percibir y sentir el mundo. Entonces, se dan cuenta cómo ya no es solamente, bueno, tenés que sumar y tenés que seguir matemática. No, acá el aprendizaje se construye, ¿sí? Y esos nuevos conocimientos que va adquiriendo el alumno o la alumna son los que ellos van a decidir: a mí me gusta leer, a mí me gusta dibujar, acá estoy en este ambiente que me siento cómodo y siento paz. Entonces, ¿cómo empiezan ya a decidir por ellos mismos? No es ni más ni menos que eso el constructivismo. Bueno, acá tenemos los precursores también del constructivismo, como es Piaget, Vygotsky y Ausubel. Piaget, que se va a centrar en el conocimiento, que va a ser justamente lo que se construye, esto de interactuar con el otro, con el medio, con nuestros pares. Un Vygotsky que va a basar el aprendizaje en lo sociocultural, ¿sí? Cada persona es distinto y por tanto, ¿qué pasa? Bueno, va a tener un determinado comportamiento en el mundo según se desarrolle, ¿sí? Esto es, por ejemplo, un chico que se cría en un ambiente con poca tecnología, va a ser distinto, por ejemplo, a un chico que se cría en una ciudad o a un chico que se cría en un campo, ¿sí? Y que no tiene por ahí acceso a todos los medios tecnológicos, al internet, a Wi-Fi o a una computadora, sino un chico que se cría en el campo, por ahí tiene acceso a otras cosas, ¿sí? A hacer vida más natural, a no estar necesariamente conectado con la tecnología. En fin, eso depende, como dije antes, en cómo se va criando, ¿sí? Ahí tiene que ver mucho el vínculo familiar. Y un autor como Ausubel, donde él te dice, bueno, los nuevos conocimientos se van incorporando, ¿sí? Y esa estructura cognitiva del individuo va avanzando porque a medida que crece va adquiriendo nuevas formas, nuevas capacitaciones respecto y nuevas visiones de su vida, ¿sí? Esto de su entorno, de sus pares, de cómo se va criando y cómo va conociendo nuevos vínculos. Entonces, estos tres son importantes, son precursores, y también, de acuerdo a lo que observaban, ellos dejaban su teoría bien fundamentada desde el aspecto técnico-científico, ¿sí? Otra, a modo de ejemplificación, otra diapositiva para que vean las características principales de esta teoría, ¿sí? Para que ustedes siempre se centren en lo que, ¿qué me permite esta teoría? ¿Cuál es la característica importante? ¿Con qué me quedo? ¿Qué me permite? Bueno, justamente una de las características más importantes del constructivismo. Si hablamos de constructivismo, hablamos de construcción, ¿no? ¿Y qué es la construcción? ¿Qué me permite? Va a permitir justamente al estudiante que dirija el aprendizaje, ¿sí? Y que cuestione los contenidos, es decir, me aboco a lo que yo quiero, a lo que me gusta, pero empiezo a cuestionar. Empieza esto de cuestionar, no solo de aceptar. También aparece acá la etapa del diálogo, ¿sí? La colaboración entre sus pares, entre los alumnos, entre maestros y alumnos o alumnos y maestros. Empieza a interactuar porque empieza a notar que le gustan estos temas, entonces empieza a llamar la atención, ¿no? Empieza a investigar por sus propios medios. Está también la curiosidad, esto de, bueno, a ver, voy a ver cómo lo planifico en mi casa, cómo lo organizo con mis compañeros, cómo lo veo también con otros docentes. ¿Sí? Esto es lo que estudio en casa, estudio también en la escuela, o lo que estudio de manera particular. Va a tener que ver también, justamente, más allá de la curiosidad del alumno, el estímulo que acepta, la iniciativa y la autonomía. Acá es importante cuando logramos detener si el alumno es independiente o dependiente, si tiene autonomía, si necesita que le estén todo el tiempo atrás para hacer sus tareas, o no, el niño ya tiene autonomía suficiente y puede comprender y sabe muy bien lo que está haciendo, entonces no necesita que se le esté atrás. Entonces, estos 4 puntos son importantes dentro de esta etapa del constructivismo, para que tengan en cuenta estímulo, curiosidad, el diálogo, ¿sí? El aprendizaje, las estrategias, y de acuerdo al contenido, el alumno se va a sentir más provisto a hacer o a no hacer, porque le puede gustar o no gustar. ¿Se entiende? No siempre va a ser todo lindo y todo bonito, también va a tener que frustrarse en algún momento y se va a encontrar con una realidad. O esto que me gusta también es complicado, ¿no? Por eso la palabra fundamental acá es construcción. ¿Cómo se construye? Interactuando, ¿sí? Dialogando, teniendo curiosidad. Eso es fundamental. Por eso en esta teoría del desarrollo la cognición es importante, otro autor que ya nombramos como Piaget, y también él lo divide en estas operaciones que decíamos anteriormente, pero ya agrega más actividades, más tipos de aprendizaje, ¿sí? Por ejemplo, dentro de del recién nacido hasta los 2 años, cómo va a aprender mediante los sentidos,
la interacción con otros objetos, esto de tocar, de separarlos por color, ¿sí? De jugar, de acomodar, de desordenar, como por ejemplo la función lenguaje del oral escrito, estos a través de rompecabezas, a través de esos juegos que vienen con imanes y que se pegan, por ejemplo, en la heladera, cómo van armando y cómo van ellos mismos proyectando, ¿no? De acuerdo a su edad. Operaciones mentales, esto de que les decía de situaciones problemáticas, y por supuesto ya el pensamiento después con la adultez y la adolescencia, que empieza a ser más abstracto, más inductivo y deductivo, ¿se entiende? Más positivo y negativo, porque empiezan a aparecer las cosas que gustan y las cosas que no gustan. Bueno, dentro de las teorías del aprendizaje también vamos a encontrar el aprendizaje experimental, ¿sí? O experiencial, también lo pueden encontrar, que acá ni más ni menos vamos a ver cómo las experiencias, que pueden ser las que nos van a servir de base para la observación, ¿sí? Lo que va a ver el individuo, lo que va a reflexionar sobre lo que observa. El estudiante acá tiene que ver justamente conceptos de situaciones nuevas, lo que va adquiriendo y lo que va aprendiendo. Entonces, fíjense cómo en cuatro etapas, en la teoría del aprendizaje va a ser un experimento, porque el estudiante ya va a ir formando conceptos que a veces son abstractos, ¿sí? Y que a veces no son abstractos, pero empiezan acá a formularse, por ejemplo, algunos autores dicen hipótesis, esto es que cuestiones, ¿sí? O qué pasaría, probabilidades, situaciones en donde ellos empiezan incluso a tener más confianza, más desconfianza. Acá es importante saber a qué va a contribuir esa teoría del aprendizaje, ¿sí? A estar informado, a estar desinformado, a cómo me voy a relacionar con mis pares, ¿me relaciono con pares de mi misma edad o no? ¿Se entiende? Entonces, todo esto es importante. Acá es importante la experiencia, y la experiencia que también tenemos que tener nosotros ahí como docentes para poder lograr y reconocer esa fortaleza o esa habilidad en estas distintas etapas de aprendizaje que lleva la vida del estudiante. Esos cambios conductuales, que es lo que se llama justamente en este taller que centramos con ese concepto y este tema. Dentro del aprendizaje vamos a encontrar distintos conceptos que tenemos que tener en claro, ¿sí? Esos conceptos de aprendizaje que se relacionan con la psicología del desarrollo, vamos a comprender que hay una evaluación, que hay una repetición, una práctica, que vamos a encontrar esfuerzo, conocimientos y determinados valores. Estos 6 elementos son los que rodean al aprendizaje y también al desarrollo. Y estos van de la mano, cada uno, no van por separados, tienen que ir todos juntos. Esto es una cadena de eslabones, si falta uno se rompe otro. Estos sí van de la mano, no pueden ir por sus partes aisladamente. Son conceptos fundamentales, eslabones importantes dentro del aprendizaje. Y siempre recuerden, el aprendizaje por etapas. Por eso hay distintas fases de aprendizaje, ¿sí? Hay distintas acciones del aprendizaje. Por lo menos la mayoría de los autores reconocen 8, son las que les puse acá en este cuadro, me encanta porque está bien definido, no es difícil de comprenderlo, comprende cualquier persona que no necesariamente tiene estudio en psicología del desarrollo. Bueno, entonces vamos a encontrar que hay distintas fases, una que es la motivación, la aprehensión, la adquisición, la retención, la recuperación, la transferencia, respuesta o desempeño y retroalimentación. ¿Y qué son justamente estas fases de aprendizaje? Bueno, son las que van a dar como resultado acciones del aprendizaje. En la motivación, ¿sí? Vamos a establecer un objetivo orientado en el interés hacia esa motivación. En la aprehensión, por ejemplo, cuando captamos estímulos, ¿sí? Las formas de las cosas, como son las formas. En la adquisición, cuando se adquiere el conocimiento, ¿sí? Esto de prestar atención, ¿sí? La intención de atender, de prestar atención con mayor tiempo. La retención, de retener, acá va a ser cuando se almacena la memoria, la información, es decir, ya empezamos a asimilar y ya empezamos, por ejemplo, a estudiar a veces de memoria. Bueno, y así tenemos otras más como la recuperación, que esto va a permanecer en la memoria, pero acá se complejiza porque a veces la meta que yo puedo tener no es la meta que, por ejemplo, espera el otro, ¿no? Entonces, ¿cómo empiezan a jugar estas diferencias y de acuerdo a la etapa de que está de desarrollo el niño o la niña? Cuando el conocimiento se convierte en acción, es decir, me enseñaron esto y ahora lo plasmo a través del juego, lo plasmo a través de ideas nuevas, de compartir con el otro, ¿sí? Y cuando observamos que esos resultados, si fueron negativos o positivos, si es lo que esperábamos o no.
Eso sería la retroalimentación. ¿Es lo que esperaba yo de esta tarea? ¿Es lo que esperaba de esta conducta de mi docente, de mi papá, de mi mamá, de mi compañero? ¿Se entienden? Entonces acá es importante, sí, los resultados, si son negativos o positivos, porque todos tienen que ver y todos trabajan de manera mancomunada, de manera conjunta. Por eso es importante, entonces, en las fases de aprendizaje, su acción, ¿sí? Esto es, una acción tiene una consecuencia, una acción que puede ser por hacer, por no hacer, por omitir, ¿sí? Bueno, el aprendizaje por descubrimiento, acá el autor Brunner, que es uno de los precursores que les mencioné, él dice una frase muy importante, sí, que se las remarco. Él siempre dice, aprender es reordenar, transformar datos, ¿y qué nos permiten esos datos? Ir más allá de ellos, procesarlos, ¿sí? De manera activa, de manera que nosotros podamos ir adquiriendo cada vez más información y asimilarla. Entonces, este aprendizaje para Brunner, que va a tener aspectos fundamentales también, ¿sí? Va a tener un aspecto de secuencia de representación, ¿sí? Donde acá no solo basta enseñar, sino también basta que yo pueda tener diferencias con mis pares, una forma y una frecuencia del refuerzo, ¿sí? Acá tiene que ver con las condiciones del alumno, lo que debe aprender en el momento de enfrentar sus problemas, por ejemplo, una estructura o forma del conocimiento. Esto es cómo se presenta el contenido del estudiado, cómo lo presento, cómo lo tomo, cómo lo aplico a la vida diaria. Y bueno, y el último también, que es importante, la predisposición de aprender. Esto de tener ganas y predisposición es fundamental. Cuando hacemos las cosas por obligación, va a costar más. Va a costar más y se nos va a hacer más tarea, más difícil la tarea. Pero acá es importante motivar, ¿sí? Motivarlo, como dije antes, encontrar esa fortaleza, esa debilidad. Y acá va a jugar también la incertidumbre, ¿sí? Esto de lo desconocido, esto de no saber con qué me voy a encontrar, y también empieza un poco el temor a lo nuevo, a lo desconocido, la duda, la desconfianza, sí. Es un cambio conductual de típico, por ejemplo, adolescente, que está pasando por distintas etapas y ya va cambiando su forma de pensamiento, su forma de desarrollarse y de relacionarse con los demás, con sus pares. Entonces, por eso es importante, para tener en cuenta. Tenemos que saber hacer, saber revisar, saber aprender y saber aplicar también. Esto es fundamental porque nosotros realizamos, por ejemplo, proyectos con nuestros alumnos, cómo los analizamos, cómo los resolvemos a través de problemas, ¿sí? A ellos les damos situaciones problemáticas, no solo con números, sino situaciones en donde hacen unidades, por ejemplo, de aprendizaje basado en problemas, ¿sí? Se les da un problema, tienen que resolverlo y cómo lo plantean. Y bueno, la opinión personal de uno va a ser la opinión diferente del otro. Y cómo empiezan a congeniar, ¿no? Y a interactuar de manera conjunta. Esto de lo que pasó, lo que ocurrió en el proceso, qué fue lo importante, cómo se sintieron ellos, por eso hay que revisar, es el segundo punto, lo que dice el autor, hay que revisar esos contenidos, tenemos que saber cómo se sintieron ellos durante la ejecución de sus tareas. Esto de aprender, formalizar y hacer explícito, ¿sí? Esto de que van aprendiendo cada día a través de la experiencia, bueno, aprender y seguir aprendiendo, ¿sí? Porque siempre, incluso eso que ya se aprendió, después se vuelve a reaprender, ¿sí? Cuando aprendemos a sumar, a multiplicar, a dividir y a restar, de grande también lo volvemos a hacer, porque puede cambiar el método, ¿sí? Entonces, ¿cómo es importante aprender y reaprender? No es que siempre se aprende algo y queda absoluto y queda ahí, no. Tenemos que entender que esto es una manera de seguir aprendiendo a lo largo del proceso, ¿no? De toda la vida de la persona. ¿Y cómo aplicamos justamente esa enseñanza, ese proceso? Lo aprendido, planificando tareas futuras, ¿sí? Viendo que hay posibilidad, por ejemplo, de agregar otras situaciones problemáticas, de agregar otros juegos, de agregar, por ejemplo, un grupo de alumnos de 8 años que pueda trabajar con uno de 10, con uno de 11, a ver si mezclamos las edades, cómo congestionan, ¿no? Entonces, eso también es importante, a veces vincular y mezclar, para no solo estancarnos en determinado grupo etario y decir, no, son grupos de 5, son grupos de 8, no. También es importante aplicar esto aprendido haciendo un poquito más de agrandar estos grupos y de tener en cuenta otras edades. Entonces, hacer, revisar, aprender y aplicar es fundamental en la etapa del proceso de la psicología del desarrollo.
cómo desarrollar la lógica y el razonamiento de los niños, ¿sí? Vamos a tener siempre en cuenta, tengan presente las etapas, la etapa y de acuerdo a la edad, ¿sí? De 0 a 2 años, de 2 a 7, de 7 a 12 y de más de 12 años donde ya entraría la adolescencia, la pubertad. Entonces siempre recuerden la etapa, los sensoriales, lo principal, con los primeros pasos, por ejemplo, cuando empiezan, o algunos bebés que usan andador para luego ya largarse a caminar solitos, los juegos, los sonajeros, ¿sí? Esto que hace sonidos, el paseo con la familia, el escuchar música, ¿sí? Cómo tiene que ver también desde la edad temprana, no solo de la adolescencia. La etapa donde ya van haciendo un poquito más grandes, y hay juegos donde cada juego, cada participante va teniendo un rol distinto. Juegos también de imitación, esto de imitar voces, imitar cantantes, también empiezan a hacerlo. Cómo empiezan a clasificarse por colores o por tamaños, ¿sí? Eso también es fundamental y lo van definiendo más a medida que van teniendo más edad. Luego la etapa de operaciones concretas, esto de juego en grupo, juego de matemáticas, por ejemplo el ajedrez, cosas bien en específicas, que esto es así o así. 2 más 2 es 4, no es 5 y 7. 2 más 2 es 4, entonces tengo que llegar a este resultado. ¿Cómo se va poniendo más concreta la situación, ¿no? de la persona? Y ya en la etapa de, por supuesto, adolescencia y de juventud, los problemas que van a afrontar, problemas de lógica, juegos de mesa, también juegos de memoria. Es importante para la actividad cognitiva los juegos de memoria, ¿sí? Es muy linda la tecnología, es muy lindo todo lo tecnológico, pero que no se pierda esa costumbre de hacer juegos de mesa. Acá, por ejemplo, tenemos una nena de 10 años y ella tiene un juego donde justamente tiene que ver un poquito con la electricidad, porque va con un cablecito que si vos pones la respuesta, tenés que elegir una temática, ¿no? Por ejemplo, ¿de qué querés contestar las preguntas? De lengua, de biología, de música, de arte, de electricidad, de distintas cuestiones, hay distintas temáticas. Entonces vos pones un cablecito en esa temática y abajo están todas las respuestas. Vos tenés que contestar, por ejemplo, si te dice, ¿qué medio de transporte se usa para ir de un país a otro país? Por ejemplo, ¿no? Bueno, te pone colectivos, ómnibus, aviones. Yo elijo aviones, me marca correcta y hace una música como felicitando. Parece un juego sencillo, obviamente se va complejizando, pero es un juego ideal para jugar en familia y que se juega a partir de los 6 años, porque ya es donde a partir de los 6 años empieza la educación primaria, la educación, ¿sí? Que ya empiezan a comprender más las cosas. Entonces, fíjense como un juego tan sencillo que se puede adaptar toda la familia, que pueden jugar y no hace falta saber o no saber, porque ahí está, en que puedo decirle, mira, te equivocaste, no pasa nada, seguimos jugando y vamos a la otra opción. ¿Se entiende? Entonces, que no se pierda esa costumbre de los juegos de mesa, no, para nada. Las cartas, el ajedrez, ¿sí? Son juegos que se tienen que seguir dando en la vida de nuestros chicos, ¿por qué no? No hay que perderlos de vista. Y bueno, una de las cuestiones, ya hablamos de las fases, las teorías del desarrollo y del aprendizaje, quiénes fueron sus precursores, y un tema que fue muy importante a lo largo de esta pandemia, ¿sí? ¿Cómo fueron y cómo surgen los cambios conductuales en niños y niñas? ¿Qué pasó con esto del COVID en marzo de 2020, que nos encontramos de repente, quedarnos encerrados en nuestra casa? La vida social pasa a ser vida asocial, alumnos y chicas haciendo escuela desde casa, maestros dando clase por Zoom, chicos también recibiendo esa clase por Zoom, y cómo influye también este cambio conductual. ¿Ustedes creen que influye, que influyó, por ejemplo, el tema de la pandemia en lo que fue el aprendizaje del alumno? Bueno, después por ahí, si quieren, me dejan en el chat su punto de vista y por supuesto todo es respetable y bienvenida a las opiniones. Para algunos puede ser que sí, para otros que no. Hay gente que la pandemia no le interesó, hay otra que sí. Hay lamentablemente gente que perdió familiares en esta pandemia. Entonces hay situaciones que debemos respetar y comprender, por supuesto. Bueno, este confinamiento, a mí, mi visión, sí, sí que trajo perjudicaciones en cambio a los alumnos, en cambio a los docentes, a las escuelas, a las familias, el volver a readaptarnos y a enseñar de otra manera, a aprender nuevas herramientas tecnológicas, a agendar otros tiempos, ¿no? A de repente, por ejemplo, en casa dando una clase y en otra habitación tenía un alumno y otra alumna, mis nenes, mi nena, en otras clases. Entonces, para mí, por supuesto, el que un cambio conductual hubo en niños y en niñas. Y estos cambios que nosotros observamos, justamente, son los que vemos hoy en día. Esto, por ejemplo, de chicos de tercer grado, que parecieran estar todavía en un segundo. Chicos de segundo grado, que todavía parecieran estar en un primer grado.
¿sí? Y ni hablemos de un chico de primero que empieza su primer año, la escuela primaria, y que pensamos que está en el último año de jardín, en preescolar, ¿sí? Porque no se puede escolarizar, porque no aprendió a escribir, por ejemplo, su nombre completo, o a sumar del 1 al 10, o a reconocer las vocales. Bueno, trajo problema y trajo retraso, lamentablemente, la pandemia, sí. A mí de pensar sí, y esto obviamente que influyó en que el alumno de repente se sienta excluido, se sienta triste, que tenga miedo, ¿sí? Que logre mayor dependencia de sus cuidadores, de su papá, de su mamá, cambios repentinos, por ejemplo, en el sueño, en el apetito, es su hiperactividad, ¿sí? Estos chicos que a veces necesitamos sacarlos a una plaza, bueno, no se podía salir, tenías que quedarte en tu casa, y en tu casa con tele, estudiando, descansando, comiendo, y la rutina se hacía terrible, y en muchas casas, lamentablemente, los problemas crecían, porque cómo nos readaptamos, el papá, la mamá que trabaja y que no están todo el día, poner una niñera, bueno, fue complejo, y por eso lo puse acá, ¿no? Para que ustedes comprendan este cambio conductual en niños y niñas a través del confinamiento por COVID, por esta emergencia sanitaria. Me interesa saber su opinión, ustedes como colegas, docentes, papás, mamás, en fin, si para ustedes estos cambios sí fueron positivos o negativos durante la pandemia. Pero no lo quería dejar de mencionar porque me pareció súper importante y que tuvo que ver, por eso acá en la diapositiva, fíjense, dificultad para regular tus emociones, llanto, aburrimiento, hiperactividad, mayores dificultades para seguir indicaciones, eh, retraso en el aprendizaje, ¿sí? Chicos que por ahí no lograron su actividad motriz, a escribir correctamente, a escribir una cursiva, bueno, todas esas cuestiones que lamentablemente influyeron, y después me dejan en el chat y seguramente me lo van a leer, porque me interesa saber su opinión. Entonces, esto también es importante. Esto que pasó con el COVID sí generó cambios conductuales en niños y en niñas, desde el nivel inicial hasta la adolescencia y hasta chicos en secundaria. Porque pasamos de tener una vida sociable, pasamos a estar encerrados en nuestras casas, y psicológicamente sí afectó, y mucho. Hay mucha gente que incluso quedó sin trabajo, perdieron familiares. Entonces, todo esto tiene que ver en la psicomotriz del chico, en lo psicosocial, sí, en todos los aspectos va a tener que ver. Influye, en muchos lamentablemente influyó negativamente. Bueno, y con esta fotografía, para ir terminando este hermoso taller, recuerden siempre que la teoría de la psicología del desarrollo y el aprendizaje siempre va a abarcar distintas etapas. La primera foto, que es la que vemos acá, esta forma en circunferencia, que somos niños, ¿sí? Que pasamos a ser adolescentes, a ser jóvenes, a ser ya jóvenes adultos, que todos somos diferentes, ¿sí? No importa lo físico, no importa la característica física, somos todos diferentes, cada uno, cada niño, niña, joven, adolescente, tiene sus tiempos, que tenemos que entender que son personas, que no tenemos que comparar, ¿sí? Que cada persona, niño o niña, necesita su tiempo, necesita su tiempo. Hay personas que aprenden a sumar enseguida y otras que hacen clic y aprenden después. Y ese alumno no va a ser menor por el que sí sabe. Tenemos que aprender a detectar esas falencias para mejorarlas y acompañarlos, ¿sí? Saber de que todos tenemos un tiempo de aprendizaje distinto. Y termino este taller con una frase justamente que tiene que ver con la enseñanza. Muchos quizás lo conocen, otros no, es Paulo Freire. Yo en lo particular me siento muy como honrada con las palabras de este gran pedagogo, ¿sí? Me identifico mucho con su pensamiento, con su forma. Y él nos dice, enseñar no es transferir conocimiento, sino crear las posibilidades para su propia producción o construcción. Que nosotros podamos justamente crear esos espacios, esas posibilidades, para tener una mejor calidad educativa. Bueno, muchas gracias. Acá les comparto, este es mi Instagram, este es mi correo electrónico. Van a recibir este material porque se los voy a dejar, no tengo problema en compartirlo. Sí, recuerden que es de mi autoría, así que si lo comparten y demás, por lo menos traten de respetar la autoría, nada más que eso. Estas son mis redes, si me pueden escribir o me pueden pedir material, no tengo ningún problema. Estoy abierta a las dudas que hayan, puedo contestar acá tranquilamente. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Sabrina, nos encantó, también encantó a todas las personas en Facebook Live que nos han estado mirando. Hemos estado alrededor de 600 personas de diferentes partes de Latinoamérica. Familia Mentor, muchísimas gracias también por acompañarnos y hagamos una lluvia de reacciones, de corazoncitos, dejemos un mensaje bonito para Sabrina y también dejemos un mensaje bonito de qué es lo que les pareció el webinar, que sabemos que les pareció espectacular. Y no se olviden de hacer una lluvia de reacciones. También decirles antes de las preguntas que pueden ir haciendo como lo han estado haciendo durante toda la transmisión, que el webinar queda grabado en la página de Mentor Educación para Todos, en la misma página que lo están mirando ahora mismo. También lo pueden compartir en su muro para que puedan volver a verla las veces que sea necesaria esta ponencia, y también nos ayudaría muchísimo como queda grabado, si podrían compartirlo en algún grupo de Facebook, WhatsApp, etiquetar a sus amigos y compartir también con sus amigos, querida familia Mentor. Si es que les gustaría recibir el material, por favor, ahí abajito dejen un corazoncito y escriban me gustaría recibir el material para que nuestra querida Sabrina vea que les gustaría recibir el material y lo comparta con nosotros. Y también no se olvide de ahí abajito de seguir la página, activar las notificaciones y darle like para que no se pierdan de ninguna de las actividades que realizamos durante la semana, el mes y lo que resta del año. Y también abajito está anclado un grupo de WhatsApp para que usted pueda unirse al grupo de WhatsApp del webinar y recibir también el material. Ahora sí, dicho esto, comenzamos con las preguntas, Sabrina. Nos estuvieron preguntando mucho en el tema de la etapa de adolescencia y consultan cómo se puede ayudar a un adolescente a encontrar la motivación, ya que no quiere estudiar y no quiere hacer nada. Bueno, muy interesante esa pregunta porque justamente pasa en la etapa de la adolescencia, y nosotros incluso como familia poder detectar esa falta, ¿no? Primero acercarse a dialogar, a sentarse, a ser constantes y entender que por ahí nos sentamos en una primera instancia y nuestro hijo o hija no nos va a decir quizás en ese momento, pero sí lo puede seguir haciendo en otro momento. Por eso nosotros, si vemos que nos sentamos, que le preguntamos y que no tenemos respuesta, no nos rindamos. No digamos, bueno, ya se le va a ocurrir algo. No. Recapacitemos, dejemos pasar unas horas, unos días y le volvemos a preguntar, ¿qué te gusta? ¿Con qué te sentís? Siempre hay algo, nunca va a haber, yo soy de las que cree que siempre hay algo que les gusta y que se pueden sentir identificados. Lo que pasa es que a veces ellos, o está la confusión que les gustan muchas cosas, y no se pueden decidir por una. Pero lo principal es el diálogo y la paciencia, porque a veces te pueden contestar en tu primer charla con ellos, en tu primer diálogo, pero a veces no pasa así, porque esto tiene que ver justamente con que cada adolescente tiene su tiempo. Entonces, lo que yo siempre aconsejo es el diálogo. Bueno, hoy no me interesa, no sé hoy. Bueno, no hay drama, en otro momento lo volvemos a hablar. No presionarlo, pero nosotros sí ahí fijarnos, porque siempre tanto un varón o una nena va a tener motivación por algo. A veces cuesta identificarlo, pero está en que nosotros nos sentemos, dialoguemos y tengamos paciencia. Y no esperemos que el resultado a veces sea inmediato. A veces va a ser inmediato, ¿se entiende? Pero por sobre todo paciencia y diálogo. Paciencia y diálogo y lograr nosotros también como mamá y como papás ver en nuestros hijos. Por eso es importante, más allá de nuestras obligaciones, de nuestros trabajos, de verlo, de seguirlo, de preguntarle cómo le fue, qué te gusta, hacerse espacios a tener salidas solos. A veces, por ejemplo, pasan los hermanos, ¿no? Yo siempre a veces digo, o por ejemplo lo hago con mis hijos, salimos en familia, yo tengo varón y nena. A veces salimos los tres. O a veces digo, hoy tengo salida con mi varón, y a veces salida con mi nena, con mi nene. Entonces, ese espacio también generarlo, porque ellos a veces también se sienten por ahí cohibidos o se sienten confundidos y necesitan su espacio también de compartir intimidad con su familia, porque más allá que somos familia, sola con mamá, solo con papá, ¿se entiende? Pero mi consejo fundamental es eso, primero el diálogo y la paciencia, porque no siempre te van a decir, esto sí me gusta o esto no. A veces te lo pueden decir en la tercera o cuarta consulta que te sientes a hablar. Pero ahí yo donde mando ánimo y paciencia, porque cada chico es distinto y te pueden decir enseguida como no te pueden decir.
Muchísimas gracias, Sabrina, y también decirle a todas las personas que están poniendo que les gustaría recibir el material, anclamos el grupo de WhatsApp ahí abajito para que se pueda usted unir y recibir el material. Y también la otra manera es, ahí también abajito, póngale, dele un clic en la pantalla, ponga a seguir a la página y llevar notificaciones, ya que siempre nosotros los subimos los materiales a la página de Facebook y también los subimos a Instagram. Y querida familia Mentor, como son tantas personas de diferentes países que nos siguen, veamos cuáles son los países más participativos que se quedaron hasta el final. Así que hagamos una lluvia de banderas ahí abajito en los comentarios. También tengo una pregunta de Juan Carlos Varela que nos lo acaba de decir. Nos dice, en nuestra institución educativa se encuentran muchos jóvenes sin motivación ni interés por estudiar por muchos factores, violencia intrafamiliar, depresión, etcétera. ¿Qué podemos hacer como docentes? Y también lo uno a una pregunta que hicieron de qué se puede hacer para motivar a personas que tienen más de 25 años. Entonces parece que el tema de motivación es muy importante en diferentes etapas y parece que también por la pandemia están perdiendo de a poco la motivación los estudiantes. Entonces sí, ¿nos podrías comentar algunas estrategias que te funcionaron, por favor? Bueno, sí, cómo no. Muy buenas esas preguntas y veo que es en general el problema, ¿no? Y que lo vemos en muchos países, en muchas incluso instituciones. Y después de esto del COVID, por eso lo mencioné en la diapositiva, porque obviamente los cambios en la conducta iba a ser algo importante y con mucha trascendencia. Mira, es importante, por ejemplo, que el docente sí se involucre. Hay docentes que por ahí solamente, no es por hablar mal, pero algunos docentes van, cumplen su función de enseñar y se van a su casa, que no está mal tampoco. Pero el docente que va por vocación y que interactúa con el alumno y que logra ver, porque hay alumnos que incluso ven a su docente como familia, ¿sí? Me ha pasado de alumnos de por ahí, de que me cuentan sus cosas, sus problemas, porque ellos se sienten seguros, porque quizás vieron algo en confianza en mí y me pudieron contar ese problema, que quizás ese problema en casa no lo saben. Entonces ahí voy yo como docente, tengo que entablar una entrevista con la familia. Mira, mamá, me llegó esta situación, yo te comento porque es tu hijo, y yo como docente, más allá de enseñar, esta persona o este alumno vino a mí con este problema, esta duda. Bueno, entonces ahí está nuestro trabajito de arena, nuestro trabajito de hormiga, ¿no? De paso a paso, de primero poder identificar ese problema, esa falencia que tiene el alumno, de ayudarlo a encontrar su espacio, de que saber si necesita ayuda, que lo tiene que decir, que lo tiene que pedir. No en todas las escuelas hay gabinete psicopedagógico, no en todas las escuelas tienes ese espacio, entonces se complejiza también porque el alumno se siente solo o necesita a veces ser escuchado y uno no lo hace. Entonces es importante hablarlo, es importante hacer un seguimiento, hacerle siempre saber a la familia. A veces hay familia presente, a veces hay familias ausentes. Yo siempre digo que la escuela tiene que intervenir, el docente tiene que intervenir. No podemos cerrar los ojos, como decimos acá, la vista gorda, o cerrar nuestros oídos y hacer cuenta que no vimos nada. Nos tenemos que vincular. Nos tenemos que vincular y como dialogando con el alumno, hoy cómo viniste, hoy observarlo, a ver cómo, incluso su vestimenta, sus cambios físicos, si comió, si no comió. Hay muchos chicos que a veces van a la escuela y no tienen su desayuno, no comieron porque se levantaron tarde, no necesariamente porque no tengan para comer, sino porque tienen una estructura de rutina en sus casas que no son precisamente ordenadas. Entonces van al colegio mal dormidos, mal alimentados, y eso también va a influir en su educación, ¿no? En su trabajo mental, digamos, tienen que recordar y tienen que memorizar, y ese alumno, esa alumna no va a tener la misma memoria que otro. Entonces, las estrategias primero y principal es el diálogo y el seguimiento constante, porque tenemos que entender que no siempre nos van a contar, como dije antes, no nos van a contar a veces enseguida, va a tener un tiempo, cada uno tiene un tiempo determinado, pero nosotros ahí tenemos que estar, hablarles, decirles que no está solo, acompañarlo, qué te gusta hacer, y bueno, me dibujo bien, pero me cuesta, bueno, ¿te gusta dibujar? Dale, dale para adelante, busca talleres gratuitos, ver opciones gratuitas, porque a veces lamentablemente no todos pueden pagar para acceder a algo, lo mismo que para hacer un deporte.
Y bueno, esto que hablamos, por ejemplo, en todas las escuelas no pasa eso. Acá hay muchas escuelas en mi país que no tienen gabinetes, u otras sí, las escuelas, esto de la diferencia de la escuela privada y la pública. Pero es importante el diálogo con el alumno y poder identificar esa falencia, hacerle un seguimiento. Cuando uno ve al alumno y se interioriza, va, siempre digo yo, hay una solución. En cambio, cuando nosotros vamos, damos clase y ya está, no nos importa y no nos interiorizamos, es complicado. Entonces, por eso nosotros debemos de ver esas falencias en el aula, debemos identificarlas. Al menos yo lo hago. Cuesta a veces en cuanto a que soy una persona muy sensible, pero bueno, soy sí de los que se mete y ayuda, interioriza y acompaña. Por eso creo que muchos me deben de contar sus cosas, ¿no? Pero yo siempre, y siento que hay eso, hay necesidad de que se sienten y escucharlos, porque a veces en las casas están con los celulares, están con los teléfonos, y por ahí el chico se quiere sentar y quiere conversar con vos, y no que esté mirando una pantalla. Eso también va en el ejemplo que nosotros le damos a nuestros hijos en nuestras casas, ¿no? Cuando estamos, por ejemplo, en la mesa sentados, comiendo, almorzando, cenando, y cada uno está con un celular, el papá está mirando la computadora, la mamá, y el chico se siente totalmente perdido. ¿Y dónde está el diálogo ahí como familia? Ya que es el único momento que compartimos en el día, bueno, vamos a enfocarnos, ¿cómo le fue hoy? ¿Qué viste en la escuela? ¿Qué te pareció? ¿Qué materia tuviste? ¿Cómo te fue con tu profesor? Generar espacios de diálogos es fundamental. Muchísimas gracias, Sabrina, una excelente presentación y un contenido espectacular. No solamente los niños, pero lo dicen justamente toda la familia que nos ha estado acompañando hoy en los comentarios. Y bueno, antes de ir a la última recomendación, querida familia, no se olviden que este sábado 2 de septiembre tenemos el encuentro internacional Hablemos de Autismo, DSMB, Neuropsicología y Alimentación, que va a llevarse a cabo este sábado 2 de septiembre a las 2 de la tarde hora de Bolivia, y con diferentes horas para cada uno de los países. Vamos a tener 3 exponentes o 3 expositoras espectaculares de Argentina, Paraguay y Venezuela. Es un encuentro gratuito con certificado, como lo hacemos siempre el primer sábado de cada mes. Así que si están interesados en participar, por favor pueden ir a la página de Facebook y la publicación que está anclada. Ahí está toda la información y el link de registro para este encuentro internacional que vamos a tener este sábado. Los esperamos a todos. Estamos con hartos inscritos y esperemos que puedan participar muchísimo más personas. Y bueno, con este pequeño corte comercial, por favor, Sabrina, una última reflexión para nuestra familia de tantos países que nos ha estado viendo hoy día. Bueno, cómo no, con gusto. Les puedo dejar este mensaje, ¿no? Que es importante. Que tomemos conciencia que es importante la psicología del alumno, de la persona que estamos teniendo en casa, del niño, de la niña, que lo tenemos que acompañar, que no tengamos vergüenza, que siempre dialoguemos, que entendamos que cada uno es diferente y que tiene un proceso distinto, un tiempo distinto, que los resultados no siempre son inmediatos, que tenemos que tener paciencia y por sobre todo que tenemos que acompañarnos, que no se pierdan esas buenas costumbres de sentarse, de escuchar, de revisar lo que le pasa al otro, meternos de interior. A veces no es te metes en mis cosas, no, yo te asisto porque me importás, porque sos mi hijo y sos mi hija. Y más allá de la edad que tengas, voy a acompañarte siempre y voy a estar presente. Acompañar a las familias, hacernos esos espacios, acompañar al alumno, a la alumna, y buscarles eso, ¿no? Buscarles ese lado bueno, y si tienen ese lado malo y cosas que mejorar, también a trabajarlo, que ellos lo puedan tener en cuenta. Y siempre digo, el diálogo es la base de todo, el diálogo, el respeto, el no compararse. ¿Sí? A veces muchos chicos se frustran porque se comparan, o bueno, siempre sale abanderado José y yo no, y cuando, bueno, cosas así que tenemos que hablar. El diálogo es fundamental, tengamos paciencia, tengamos atención y dedicación. El tiempo es fundamental, compartir, aunque sea unos minutos a lo largo del día, con todas las obligaciones que implica y que tenemos, pero que tenemos que estar atrás de nuestros hijos. Es fundamental, porque así es la única manera que podemos entender y saber lo que pasa. Si están teniendo redes sociales, a partir de qué edad, con quién se hablan, con quién el tema del celular. Nosotros también a veces damos con otros colegas capacitaciones de grooming, ¿sí? De todo lo que es los delitos de ciberbullying, esto de la persona que chatea con otra persona desconocida.
Bueno, tenemos que, siempre digo, no tener miedo a hablar con nuestros hijos, hablar de acuerdo a la edad que tienen. Para cada edad hay un tipo de diálogo distinto, tenemos que saber manejarlo nosotros como familia. Pero mi consejo es eso, que podamos acompañarlos y que siempre destinemos el tiempo necesario, porque hay valores que no se pueden perder por más que la tecnología avance. Y justamente el más importante es el diálogo, la comprensión. Eso. Nuevamente, muchísimas gracias, Sabrina, por este tiempo, por la predisposición. De verdad, muchísimas gracias. Y te mandamos un gran abrazo hasta Argentina y te felicitamos también por el trabajo que estás haciendo. Y a toda nuestra familia Mentor, muchísimas gracias por acompañarnos todos los miércoles, por ser parte de esta comunidad que justamente agradecerles que ya hemos llegado a los 80.000 seguidores y todo gracias a ustedes, a su participación. De verdad, muchas gracias familia. Y bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado. Si les gusten, los esperamos este sábado en el encuentro gratuito con certificados. Si todavía no se han registrado, ya saben, la información está ahí en la primera publicación de la página de Facebook. Y si es primera vez que nos está viendo, pues le pedimos que pueda entrar a la página y poner seguir para ser parte de esta comunidad y estar al tanto de todas las cosas que presentamos. Así que muchísimas gracias, querida familia. Muchas gracias por abrirnos las puertas de sus aulas, de sus casas y de sus corazones. Los queremos muchísimo y nos vemos muy prontito. Hasta luego. Cariños para todos, buenas tardes. Gracias, buenas tardes, hasta luego.